En realidad hay historias que parecen inventadas hasta que notas esos detalles que nadie pondría si estuviera mintiendo. Relatos escritos por gente que no buscaba entretener, sino desahogarse. Personas que juraron haber visto, escuchado o sentido algo que no pudieron explicar y que todavía los persigue. Si decides quedarte, hazlo bajo tu propio riesgo. Algunas de estas historias se quedan contigo más tiempo del que deberían. Cuando era más chico, tipo al final de la primaria, me acababa de mudar con mi papá. Él no tenía mi custodia antes de eso, y como estaba en recuperación por alcoholismo, le costaba encontrar un buen trabajo, así que vivíamos en un departamento. Estaba en el segundo piso y había una vereda que pasaba justo por el edificio. No era la gran cosa, pero nos alcanzaba. Estábamos yo, mi papá y mi hermano mayor. Mi hermano y yo compartíamos cuarto porque solo era un departamento de 2 habitaciones. Yo dormía en una catre justo frente a una ventana, dándole la espalda hacia la puerta, que estaba justo al lado de la ventana. Mi hermano dormía en el lado opuesto del cuarto, mirando hacia el armario. Cuando era niño era bien miedoso, como que le tenía miedo a todo. Teníamos que dejar la puerta abierta por la noche por si corría al cuarto de mi papá porque me aterraba algo. Y esta fue una de esas noches en las que simplemente no podía dormir. Esa parte no era inusual. Lo que sí era inusual era que en algún momento noté que algo no andaba bien. No sabía cómo explicarlo, solo que algo había cambiado. Entonces me di cuenta de que todo estaba en silencio. Como demasiado silencio. El aire acondicionado ya no estaba funcionando. No podía escuchar ningún ruido de la ciudad, ni sirenas ni carros a la distancia. Ni siquiera podía escuchar a mi hermano roncar, que definitivamente lo había estado haciendo antes. Normalmente siempre hay algún tipo de ruido de fondo por la noche, y eso es usualmente lo que me ayudaba a dormir. Pero simplemente se había ido. Cuando me concentré realmente en el silencio, escuché algo más. Era una risa. Era fuerte, pero lejana. Y era una risa horrible. Como algo que escucharías de un payaso en una película de terror barata. Mi primer pensamiento fue que alguien estaba caminando por la vereda afuera y se estaba riendo, porque era lo único que tenía sentido. Pero la risa no sonaba como si se estuviera moviendo. En cambio, empezó a hacerse más fuerte. No rápido, solo lentamente. Y en algún momento me di cuenta de que sonaba como si estuviera justo fuera de mi ventana. En el segundo piso. Recuerdo pensar en cómo mi hermano todavía no se había despertado. No se movía, no reaccionaba en absoluto. Eso me asustó más que la risa. No quería darme la vuelta, pero tampoco quería que mi imaginación no empeorara, así que me obligué a mirar la ventana. No había nada ahí. Nada en absoluto. Ninguna persona, ninguna sombra, nada que pudiera explicar. Pero todavía podía escuchar la risa, como si viniera justo de donde estaba el vidrio. Ahí fue cuando le tuve miedo a mi propia mente. No sabía si esto era algo real o si algo andaba mal conmigo, y de alguna manera eso se sentía peor. Salí corriendo del cuarto y directo al cuarto de mi papá sin mirar atrás. No recuerdo cuándo paró la risa. No recuerdo haberme quedado dormido. Solo sé que nada lo explicó nunca, y nunca más he escuchado un silencio así. Hace ya algunos años en la universidad, mis vecinos eran 3 pelados de mi misma edad y la verdad nos volvimos buenos amigos. Un día la hermana de uno de ellos decidió jugar a la tabla o ouija con sus amigas e invocaron a un niño que llamaremos Andrés. El niño les contó su historia y cuando le dijeron que por qué estaba ahí les dijo que iba subiendo al cielo, pero como ellas lo llamaron le pareció más chévere devolverse y quedarse con ellas. Intentaron durante mucho tiempo decirle a Andrés que siguiera su camino pero el niño les decía que no. Al principio uno escuchaba muchas historias de las 3 personas relacionadas con Andrés pero nunca nadie de afuera había visto y o escuchado algo entonces la verdad no les creíamos mucho. Mis amigos siempre que llegábamos de visita le pedían el favor a Andrés que no nos fuera a asustar y que cuando nosotros nos fuéramos ellos jugarían con él. Era como un ritual ya que lo repetían cada vez que llegaba alguien al apartamento. Un día estábamos ellos 3 y yo en la sala hablando a las 4:05 de la tarde cuando de repente por el corredor viene rodando una pelota muy despacio que llegó hasta casi los pies de uno de ellos. Yo lo vi pero decidí hacerme loco y hacer de cuenta que lo que acababa de ver o no había pasado o era obra del viento. Mi amigo recogió la pelota,
Sonrió y la devolvió por el pasillo de una manera muy sutil. A los 15 a 20 minutos la pelota volvió rodando a sus pies desde el pasillo. Yo la verdad había estado muy atento a ese final del pasillo porque quería confirmar que era lo que había pasado inicialmente, así que si efectivamente le habían tirado la pelota por segunda vez, mi amigo tomó la pelota y yo le pedí el favor que no la volviera a lanzar. Un domingo cerca de las 9 a las 10 de la noche empecé a escuchar que se quebraban muchas cosas de vidrio en el apto de mis amigos, sonaba como si estuvieran lanzando platos, vasos y todo lo que estuviera en la cocina. Incluso los porteros subieron pensando que fuera una pelea o algo así, incluso salieron el resto de vecinos del piso. Llamé a mis amigos y me dijeron que justo ese final de semana habían salido los tres a un paseo a una finca y ya estaban próximos a llegar. Cuando llegaron les contamos lo que había pasado con los porteros y ellos corrieron a abrir el apto cuando para sorpresa de todos el apto estaba impecable, a excepción de un sofá que estaba atravesado pero nada de vidrios. Ellos intentaron durante mucho tiempo liberar a Andrés pero no fue posible, tuvieron que cambiarse de apto y no volvimos a saber nada de aquel niño juguetón que los acompañó durante casi toda la carrera. Nunca pensé que algo así pudiera existir. Y sin embargo, allí estaba, como si hubiese brotado de la tierra de la nada, bajo el sol abrasador del desierto de California. Al principio pensé que era una ilusión óptica, el calor distorsiona la carretera, el horizonte se derrite y todo se vuelve un espejismo. Pero cuando me acerqué, mi corazón empezó a acelerarse, había una casa allí, completamente intacta, como si la hubieran construido en la noche. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada, y no había senderos, ni caminos, ni ninguna señal de que alguien hubiera pasado por allí. Simplemente estaba allí. La sensación de incomodidad me golpeó de inmediato. Era como si la casa me mirara, evaluara mi presencia. Un frío inesperado recorrió mi espalda pese al calor del mediodía. Conducí de largo, intentando convencerme de que no era nada, pero cuando giré la cabeza hacia el retrovisor, vi otra casa más detrás de la primera, una que no había estado ahí segundos antes. Giré el volante abruptamente, pero a medida que avanzaba, las casas comenzaron a multiplicarse, calles, farolas, tiendas, un antiguo parque infantil con columpios oxidados, todo apareció de repente, como si un pueblo completo hubiera brotado del desierto en la noche. Al principio pensé que estaba soñando o alucinando por el cansancio. Pero no lo estaba. Saqué el teléfono y revisé Google Maps. No había nada allí. Nada. La carretera que conocía desaparecía en la nada y, en su lugar, ahora había calles, un pequeño ayuntamiento y un cartel oxidado que anunciaba bienvenidos a Elmsfield. Nunca había oído hablar de ese pueblo. No existía en ningún registro histórico ni en ningún mapa moderno. Decidí regresar al día siguiente con alguien. Llamé al locutor de la radio local, Hayden, que parecía obsesionado con lo inexplicable. Quería documentar todo antes de que desapareciera, o antes de que algo sucediera. Él trajo a Marian, una mujer mayor que había estudiado pueblos fantasmas y fenómenos paranormales. Los tres llegamos al amanecer. La ciudad parecía más grande de lo que recordaba. Había casas nuevas, como si hubiera crecido durante la noche. Los edificios no mostraban desgaste, parecían recién construidos, pero con una antigüedad imposible. El aire estaba denso, pesado, y cada paso que dábamos hacía que el silencio se volviera opresivo, casi sólido. Caminamos por las calles. Había tiendas con ventanas empañadas, bancos con papeles esparcidos y un cine antiguo cuya marquesina anunciaba películas que no existían. Intenté abrir la puerta de una librería, pero estaba cerrada. Sin embargo, a través de una ventana rota, vi libros que se movían solos, pasando páginas como si alguien invisible los hojeara. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando giré no había nadie. No había huellas, ni sombras, solo un viento que parecía susurrar palabras incomprensibles. A medida que avanzábamos, las calles se retorcían. Caminábamos en línea recta, pero de repente nos encontrábamos frente a lugares que habíamos pasado antes. Las casas parecían reordenarse, como si la ciudad misma se estuviera reorganizando a nuestro alrededor. Empecé a escuchar murmullos, suaves al principio, luego más claros, como si alguien o algo hablara directamente en mi mente: no deberías estar aquí, no deberías estar aquí. En un callejón, vi una figura. Era humana,
pero extrañamente deformada, con movimientos rígidos y ojos completamente negros que me miraban fijamente. Parpadeé y la figura desapareció. Los gritos comenzaron después. No de personas, sino de algo más profundo, como si los edificios mismos lloraran. Desde las ventanas cerradas, los sonidos de golpes y lamentos nos rodeaban, pero cada vez que intentábamos identificar la fuente, no había nada visible. El parque infantil parecía haberse movido desde donde lo había visto la primera vez. Los columpios se balanceaban solos, girando lentamente, y escuché risas infantiles distorsionadas, risas que se congelaban en cuanto mirábamos en su dirección. Marian no hablaba, solo observaba con los ojos muy abiertos y un temblor constante en las manos. Hayden grababa todo, pero su cámara comenzó a mostrar imágenes que yo no podía ver con mis propios ojos, sombras que atravesaban paredes, siluetas que nos seguían por todas partes. Nos dirigimos al cine. La puerta estaba entreabierta. Al asomarnos, la sala estaba vacía, pero la pantalla proyectaba escenas de nosotros caminando por la ciudad, en tiempo real, como si la ciudad misma nos estuviera observando y registrando cada movimiento. Nos quedamos paralizados. La cámara de Hayden comenzó a fallar, la pantalla de su monitor se llenó de estática y de repente apareció algo detrás de él, otra figura humana, completamente negra, que se movía lentamente hacia nosotros, siguiendo cada paso que dábamos. Sentí un escalofrío tan intenso que el aire parecía cortar la piel. Intentamos huir, pero la ciudad se había vuelto laberíntica. Las calles se repetían, las casas cambiaban de lugar y el desierto quedó completamente fuera de nuestra vista. Era como si estuviéramos atrapados dentro de un espacio que obedecía a reglas propias, donde el tiempo y la geografía no tenían sentido. Cada intento de retroceder nos llevaba a otra parte, a otra calle que no habíamos visto antes. De repente, las luces del pueblo parpadearon. Los edificios comenzaron a emitir un sonido metálico, como si estuvieran crujidos desde dentro. Las sombras se alargaban, se multiplicaban y, al mirarlas, veías movimientos que no podían ser humanos, manos que emergían de las paredes, ojos brillando desde ventanas cerradas, siluetas corriendo a través de calles donde no podía haber nadie. Hayden gritó y dejó caer la cámara. Cuando lo levantó, una figura estaba justo frente a él. Alta, con extremidades anormalmente largas y un rostro que cambiaba constantemente, como un collage de miedo. No recuerdo cómo llegamos al auto. Sé que corrimos sin pensar y que los gritos nos perseguían, que los edificios se cerraban detrás de nosotros, que la ciudad parecía querer devorarnos. Al arrancar, miré por el retrovisor y vi a Ensfield estirarse, crecer y multiplicarse como si estuviera viva. Nunca había visto nada igual. Desde entonces, no puedo dejar de pensar en la ciudad. Cada noche, al cerrar los ojos, veo sus calles que se retuercen, sus sombras que me siguen, y escucho los susurros: no deberías estar aquí, vuelve. No sé si alguna vez podré olvidar lo que vi. No sé si esa ciudad sigue allí o si se mueve, apareciendo para los incautos, extendiéndose en el desierto sin que nadie pueda encontrarla en mapas ni registros. Solo sé que existe, y que cualquiera que se acerque demasiado corre el riesgo de desaparecer dentro de sus calles cambiantes y sus sombras vivientes, atrapado para siempre en un lugar que no debería existir. Si alguien encuentra este relato, que sepa que fue enviado por un usuario en Reddit. No estoy bromeando, y tampoco invento nada, vi la ciudad con mis propios ojos. Si alguna vez ven un desierto vacío y, de repente, una casa o un pueblo aparece donde no había nada, no se acerquen. No miren demasiado tiempo. Y sobre todo, no entren. El relato comienza con una confesión inquietante. El narrador trabaja como vigilante nocturno de propiedades abandonadas y aceptó el turno en una vieja casa olvidada en las afueras de un pueblo. No era la primera vez que hacía ese tipo de trabajo, pero desde el primer momento algo en esa casa se sintió mal. La estructura parecía vacía, pero el aire estaba pesado, y había una sensación persistente de que no estaba realmente solo allí dentro. Los primeros días transcurrieron sin incidentes aparentes, salvo por esa sensación de ser observado y por ruidos leves de pasos o muebles al moverse cuando él creía estar solo. Sin embargo, a medida que pasaron las noches, esos ruidos comenzaron a intensificarse. No parecían simples crujidos de una estructura vieja, eran pasos decididos, como si alguien caminara por los pasillos, girara en las esquinas, entrara y saliera de las habitaciones. Una noche, alrededor de la madrugada del tercer turno, vio algo que lo dejó paralizado de terror.
El relato comienza con una confesión inquietante. El narrador trabaja como vigilante nocturno de propiedades abandonadas y aceptó el turno en una vieja casa olvidada en las afueras de un pueblo. No era la primera vez que hacía ese tipo de trabajo, pero desde el primer momento algo en esa casa se sintió mal. La estructura parecía vacía, pero el aire estaba pesado, y había una sensación persistente de que no estaba realmente solo allí dentro. Los primeros días transcurrieron sin incidentes aparentes, salvo por esa sensación de ser observado y por ruidos leves de pasos o muebles al moverse cuando él creía estar solo. Sin embargo, a medida que pasaron las noches, esos ruidos comenzaron a intensificarse. No parecían simples crujidos de una estructura vieja, eran pasos decididos, como si alguien caminara por los pasillos, girara en las esquinas, entrara y saliera de las habitaciones. Una noche, alrededor de la madrugada del tercer turno, vio algo que lo dejó paralizado de terror. En el vestíbulo, frente a la puerta principal, distinguió dos figuras humanas de pie, en silencio. Eran corpóreas, pero difusas, como si estuvieran desvaneciéndose entre la luz y la sombra. No hablaban, no se movían, pero sus ojos, vacíos y oscuros, parecían fijarse directamente en él. Antes de que pudiera reaccionar, las figuras desaparecieron en una de las habitaciones. A partir de ese momento, los eventos extraños empeoraron. Por las noches, el narrador escuchaba voces que parecían conversar entre sí a través de las paredes, risas distantes que se confundían con susurros, y puertas que se cerraban y abrían sin nadie visible que las tocara. Más inquietante aún era la sensación de presencia constante, parecía seguirlo por cada habitación sin importar cuántas veces revisara la casa. Una madrugada, mientras revisaba el sótano con una linterna, encontró lo que parecía una puerta que antes no estaba allí. Era pequeña, angosta y cubierta de polvo, como si llevara años sin abrirse. La curiosidad, o tal vez el terror, lo llevó a empujarla, y lo que descubrió fue una habitación oculta. En su interior, las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, fotos de la misma casa con personas que parecían haber vivido ahí años atrás, pero los rostros cambiaban de figura en cada cuadro, como si alguien hubiera ido reemplazándolos una y otra vez. Más perturbador aún fue encontrar, entre las fotos, un calendario marcado con fechas de años pasados, todos señalados con un signo extraño. Y en la última página, marcada con la fecha más reciente, había un nombre escrito a mano que no reconoció, pero que luego lo vio reflejado en la lista de guardias de turno anteriores. La sensación de que la casa estaba viva se volvió insoportable. Cada noche, parecía que las figuras espectrales de los supuestos antiguos dueños regresaban, como si renacieran cada año para reclamar a quienes osaran ocupar su hogar. Se escuchaban pasos arrastrados, voces que se reproducían como gritos lejanos en los rincones, y la sensación constante de que las paredes susurraban su nombre. Finalmente, después de noches sin dormir y con el miedo consumiéndolo, el narrador decidió dejar su turno antes de lo acordado. Cuando salió de la casa al amanecer, una vez afuera, sintió que algo lo observaba desde el umbral, como si los antiguos dueños lo estuvieran mirando marcharse, con la promesa silenciosa de que volverían. Y de que nadie que reemplazara al guardián estaría realmente seguro. Mi nombre es Caleb y siempre he sido aficionado a la exploración urbana. Me encanta visitar lugares olvidados, molinos, hospitales, centros comerciales viejos, con la esperanza de encontrar algo que me haga cuestionar la realidad. Nunca imaginé que una de esas exploraciones me llevaría a presenciar algo inimaginable. Había oído rumores en foros y grupos sobre una escuela abandonada en un pueblo de Texas con una historia oscura detrás. Un tiroteo masivo en el que murieron niños, seguido de desapariciones misteriosas durante los días siguientes. Las leyendas decían que el caso fue encubierto por las autoridades locales y que, por la noche, aún se podían escuchar gritos espectrales de niños durante la hora de las brujas. Movido por la curiosidad y mi propio escepticismo, siempre he sido ateo, pero quería creer en algo más allá de este mundo. Conduje desde Missouri hasta ese pueblo texano para documentar la escuela y grabar material para un posible documental. El primer día recorrí los alrededores y coloqué microcámaras por todo el edificio. Todo parecía viejo, polvoriento y silencioso, hasta que llegué al sótano. La puerta estaba retorcida como si alguien la hubiera forzado mientras estaba cerrada, y el lado externo estaba manchado de sangre seca. Dentro encontré algo que me heló la sangre, el cuerpo de un niño, su piel tan oscura y seca que parecía momificada, sin ningún olor fétido pese a su evidente antigüedad.
Antes de darme tiempo a procesar eso, mi estómago me traicionó, vomité al ver, a su lado, cientos de partes de cuerpos y huesos dispersos, como si hubieran sido destrozados y devorados. La enormidad de lo que había encontrado era indescriptible. Aterrado pero también obsesionado con capturar evidencia, monté una trampa improvisada con mi mochila y unos cuantos objetos visibles para atraer a cualquier cosa que pudiera moverse ahí dentro. Para la hora de la tarde, mi teléfono empezó a vibrar con alarmas. Múltiples señales de movimiento dentro de la escuela. Entonces, justo cuando el reloj marcó las 7, empezaron a escucharse gritos de niños, lamentos distorsionados y sonidos que no parecían humanos. Miré la transmisión en directo y, en la pantalla, formas translúcidas corriendo de una habitación a otra aparecieron frente a mí. Fueron momentos de impacto absoluto, espíritus o sombras de niños moviéndose como si siguieran repitiendo sus últimos instantes. Cuando la oscuridad cayó por completo, las entidades se agruparon y se dirigieron a una habitación específica, actuando con pánico inexplicable, como si algo aún más siniestro acechara dentro. Justo cuando cerré la aplicación para dejar de registrar, vi a una criatura de extremidades alargadas, piel pálida y sin rasgos faciales claramente definidos emergiendo en el pasillo. Su presencia era antinatural, grotesca, como si no perteneciera a este mundo. Pensé que todo había terminado cuando escuché voces humanas detrás de mí, Tador. Icarus, como si alguien, o algo, estuviera hablándome desde dentro de la vieja escuela. Fue entonces cuando entendí que no estaba solo. No eran solo apariciones, eran entidades que tenían historia, quizá incluso conciencia. Luego todo se volvió confuso, las presencias desaparecieron, yo perdí el conocimiento y desperté en un hospital una semana después. Cuando regresé al hotel donde me había hospedado, este estaba completamente abandonado y clausurado desde hace décadas, según los locales. Las personas a las que pregunté me dijeron que nadie había vivido allí por más de 20 años. Cuando intenté averiguar quiénes eran Tador e Icarus, todos negaron conocerlos, pero mencionaron que 2 niños desaparecieron hace años, precisamente en esa misma escuela. Ahora, tras esta experiencia, estoy retirado de toda exploración urbana. Lo que vi en esa escuela, los cuerpos, las entidades y esa criatura inhumana, me cambió para siempre. Si alguna vez te cruzas con rumores sobre una escuela abandonada en Texas, toma en serio las advertencias. No todo lo que yace en esos edificios antiguos está simplemente vacío, y hay lugares donde los muertos parecen no descansar jamás. Desde que tengo memoria, siempre hubo algo extraño siguiendo cada paso de mi infancia, algo que yo no podía comprender del todo. Al crecer, empecé a recordar detalles fragmentados de mi niñez, cosas que me parecían pequeñas o sin importancia, pero que ahora, con perspectiva, forman un patrón aterrador. Todo comenzó con los sonidos en la casa, pasos que escuchaba por la noche cuando nadie más estaba despierto. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto entendí que esos pasos eran reales. Había alguien más ahí, alguien que no pertenecía a mi familia, alguien que me observaba incluso dentro de mi propia casa. Recuerdo despertarme una vez en medio de la noche en medio de un bosque, sin ropa adecuada, con frío, sin recordar cómo llegué ahí ni por qué mi madre no estaba conmigo. Nunca se lo conté a nadie, porque parecía imposible, pero algo dentro de mí sabía que no era un sueño. En la escuela, participamos en un proyecto inocente, atar cartas a globos y dejarlas volar, esperando que alguien las encontrara y respondiera. Yo esperaba un amigo por correspondencia, pero mis globos parecían desaparecer sin dejar rastro. Luego, sin razón aparente, empecé a recibir sobres con fotografías. No eran cartas, ni mensajes, solo fotos borrosas. Con el tiempo llegaron decenas, todas tomadas sin que yo lo supiera, algunas mostrando momentos míos y de mi madre en situaciones cotidianas, otras mostrando lugares que solo yo conocía. Cada fotografía me hacía sentir observado, atrapado en una realidad donde alguien sabía cada uno de mis movimientos y podía estar siempre cerca, aunque no pudiera verlo. Conforme fui creciendo, las señales extrañas continuaron. Durante un verano, mientras jugaba con mi amigo Josh, un cliente nos pagó con un billete de $1 que yo había incluido años atrás en uno de mis globos. ¿Cómo había regresado exactamente ese mismo billete? Luego, en excursiones o juegos junto a Josh, escuchábamos ruidos de clics que creíamos piedras, pero que en retrospectiva eran flashes de cámara. Alguien nos estaba fotografiando, siguiéndonos, y nosotros no teníamos idea de quién ni por qué.
Encontré dibujos extraños cerca de mis cosas, mostrando figuras que no reconocía, pero que al observarlas ahora con detenimiento, parecían representar a alguien observándome constantemente. Incluso nuestro vecino mayor, afectado por problemas mentales, hablaba de manera incoherente de personas que volvían a casa y poco después se producían tragedias inexplicables en su entorno. En la adolescencia, la sensación de ser vigilado nunca desapareció. Tuve una amiga cercana, Verónica, que un día fue atropellada y murió. Antes de fallecer, mencionó haber visto a Josh en circunstancias extrañas. Más tarde recibí mensajes de texto de su número, aunque ella había muerto días antes. Todo indicaba que alguien más había tomado control de su identidad, continuando con la vigilancia que había comenzado desde mi infancia. No podía entenderlo completamente, solo sentía que mi vida había sido una serie de movimientos planeados y observados por alguien que había estado ahí desde el principio. La verdad llegó tarde. Mi madre, finalmente, me contó lo que había sucedido años atrás. Resulta que el padre de Josh, mi amigo de la infancia, había sido contratado para rellenar agujeros en un patio trasero. Al excavar, encontró un ataúd que contenía dos cuerpos, Josh y otro hombre abrazándolo desde atrás. Ese hombre era quien había estado obsesionado conmigo desde que lancé el globo. Desde entonces, había vigilado cada paso de mi infancia, tomando fotografías y manipulando mi entorno hasta secuestrar a Josh, matándolo y enterrándolo en circunstancias horribles para mantenerlo cerca de mí de algún modo retorcido. Mi madre había guardado silencio todo ese tiempo para protegerme de la verdad, pero ahora que la conocía, todo encajaba en un patrón de horror que había marcado toda mi vida. Al final, aunque entendí la historia completa, no sentí alivio. El peso de lo que sucedió seguía sobre mí, la obsesión que había comenzado con un proyecto inocente, la muerte de mi amigo, y la certeza de que, de no haber sido Josh, yo podría haber sido la víctima. Cada recuerdo, cada fotografía, cada sonido extraño que ignoré de niño, cobraba sentido como piezas de un rompecabezas aterrador que no podía desarmar del todo. La historia de mi infancia se había convertido en un laberinto de miedo y vigilancia, y aunque ahora conocía la verdad, sabía que algunas sombras nunca desaparecen, que siempre quedan ecos de quienes nos observan y nos marcan incluso cuando creemos estar a salvo. Todo comenzó cuando una periodista llamada Alice Sharman decidió investigar un fenómeno que muchos describían como un juego urbano extraño, conocido simplemente como el juego izquierda/diagonal-derecha. La premisa parecía simple: alguien se sube a un auto en un lugar urbano y sigue las instrucciones de un grupo en línea, tomando siempre la siguiente salida izquierda o derecha según se indique, sin cuestionar nada. A primera vista parecía un juego absurdo, casi infantil, pero la curiosidad de Alice y la insistencia de su mentor en documentar fenómenos inexplicables la empujaron a involucrarse. Al principio, todo parecía inofensivo. Alice acompañó a un joven llamado Kurt, quien estaba decidido a recorrer la ruta completa siguiendo las instrucciones. Las primeras salidas los llevaban por calles normales, barrios tranquilos, parques y avenidas conocidas, y aunque había cierta sensación de desconcierto por la precisión con la que los pasos se repetían, nada amenazante había sucedido. Sin embargo, conforme avanzaban por la ruta, el paisaje empezó a cambiar. Los barrios desaparecían y en su lugar aparecían carreteras vacías que no coincidían con ningún mapa conocido. Los árboles se volvían más densos, los edificios más extraños, y a veces la luz del sol parecía filtrarse de manera imposible, creando sombras que no coincidían con la dirección de la luz. Kurt comenzó a perder la noción del tiempo. Minutos se sentían como horas, y kilómetros parecían no terminar nunca. Alice, tomando notas y grabando todo, empezó a sentir que algo los observaba constantemente desde la periferia de su visión, sombras que se movían al margen de los árboles, luces que desaparecían al enfocarlas directamente. A pesar del miedo creciente, Kurt insistía en que debían seguir las instrucciones del juego: izquierda, derecha, izquierda, derecha. Cualquier desviación, según él, podía romper la secuencia y llevarlos a un lugar del que no podrían regresar. Las reglas del juego eran estrictas y misteriosas. Cada vez que tomaban una salida, el paisaje parecía cambiar sutilmente, como si respondiera a sus movimientos. Calles que antes eran estrechas se convertían en autopistas interminables, señales de tránsito aparecían y desaparecían, carteles con nombres de lugares inexistentes surgían en medio de la carretera. Alice comenzó a sentir que todo a su alrededor era un laberinto vivo, diseñado para probar su resistencia y su cordura.
La tensión se incrementó cuando llegaron a lo que Kurt llamó el punto de ruptura. Allí, el cielo parecía más oscuro, el aire más denso y silencioso, y el paisaje se volvía cada vez más imposible, puentes flotantes, carreteras que se doblaban en ángulos imposibles, árboles que parecían moverse por sí solos. Alice vio por primera vez figuras humanas vagando en la distancia, pero no parecían personas normales. Se movían de manera errática, sus proporciones eran extrañas y algunas incluso se disolvieron en la niebla antes de que pudiera mirarlas de cerca. Kurt parecía nervioso pero decidido, repitiendo que mientras siguieran las instrucciones, podían llegar al final del juego, que prometía revelar un lugar más allá de la realidad. El miedo de Alice alcanzó su punto máximo cuando se dieron cuenta de que, a pesar de haber conducido durante horas, las calles, ciudades y lugares por los que pasaban no tenían conexión con ningún mapa que ella conociera. Los kilómetros recorridos no coincidían con el tiempo transcurrido, a veces parecían avanzar sin moverse realmente. Cada salida izquierda o derecha los sumía más en un mundo paralelo, donde la lógica normal no existía y las reglas físicas eran relativas. Ella comenzó a cuestionar su propia percepción de la realidad, preguntándose si alguna vez saldría de ese ciclo o si el juego los estaba atrapando para siempre. El clímax de la historia llegó cuando Alice y Kurt llegaron a lo que Kurt llamó el final del juego. Allí, el paisaje era completamente alienígena, la carretera se extendía hacia el horizonte, pero el cielo estaba cubierto de nubes que parecían moverse con vida propia, y el suelo estaba cubierto de símbolos extraños, como si alguien hubiera dibujado un mapa cósmico frente a ellos. De repente, figuras humanoides emergieron de la niebla. Algunas se acercaban lentamente, otras desaparecían al acercarse demasiado, y todas parecían observarlos con una conciencia inquietante. Alice entendió que ese lugar no era simplemente un sitio físico, era una intersección entre la realidad que conocían y algo completamente distinto, un mundo que respondía a las reglas del juego, pero que no estaba hecho para los humanos. A pesar del terror, Kurt insistió en seguir las instrucciones finales, izquierda, derecha, izquierda. Con cada movimiento, Alice sintió que el mundo a su alrededor se deformaba más y más. Finalmente, tras completar la última secuencia, llegaron a un punto donde el paisaje comenzó a parecerse lentamente al mundo que conocían. Sin embargo, Alice comprendió que nada volvería a ser igual, aunque habían terminado el juego, algo había cambiado en ellos. La experiencia les había mostrado un universo paralelo con reglas propias, entidades que no deberían existir y un concepto del tiempo y la realidad que desafiaba la comprensión humana. Al regresar, Alice escribió todo lo que sucedió, documentando cada giro, cada salida y cada anomalía que habían encontrado. Su relato se convirtió en advertencia y testimonio: el juego izquierda/diagonal-derecha no es un simple juego urbano. Es una puerta a un mundo donde la realidad es maleable, donde las leyes físicas pueden romperse y donde algo siempre observa a quienes se atreven a jugar. Nadie sabe exactamente quién inventó el juego o por qué existen esas rutas, pero todos los que lo intentan coinciden en algo: no puedes mirar atrás, no puedes desviarte de la secuencia y nunca, nunca subestimes lo que estás entrando al seguir una salida a la izquierda o a la derecha.